Muchas gracias, Petro. Es así, Alice. Bienvenida a La Mañana en Casa. Bienvenida al Uruguay. Gracias, encantada de estar aquí. Me estabas comentando que era la primera vez que llegabas al Uruguay. Sí, nunca había estado. Pero tus novelas ya han llegado. Antes que vos. Sí, la verdad es que sí, antes que yo. Viste que pasa eso, ¿no? Que la obra de uno llega antes y después te reciben como que si te conocieran toda la vida y en realidad vos no tenés como ese parámetro de medida con la gente, ¿no? Que te lee. Sí, claro, la gente te habla, muchas veces vienen a firmas, es como, ¿te acuerdas de mí? Te escribí un mensaje, claro, sí, es diferente, pero se entiende, ¿no? La perspectiva. Alice, Quedará el amor. ¿De qué se trata? Contanos un poco de esta novela que la escribiste hace ya varios años, pero que la volviste a escribir o le hiciste modificaciones. Sí. Contame un poco, fue la historia del proceso y también de qué se trata. Bueno, el proceso al final es que cuando la escribí, bueno, le faltaba algo, pero a veces no sabes exactamente, ¿no? Cómo modificar una historia, sobre todo cuando estás muy cerca de esa obra y cuando te alejas, la dejas en un cajón y respira un poco, como que puedes volver, ¿no? Y empezar a ajustar cosas ya desde otro lugar. Y bueno, la historia cuenta, digamos, el personaje principal está a las puertas del final, se llama Cedric, tiene casi 80 años. Y entonces ella, que se llama Margot y tiene 30 y pico, trabaja limpiando habitaciones en el hospital. Entonces se encuentran, empiezan a hablar. Yo creo que la historia es una gran conversación entre ellos dos que se va extendiendo en el tiempo y avanzamos atrás y hacia adelante. Y esta amistad que surge entre ellos sería como la columna vertebral de la novela que nos va a llevar a conocer una historia de amor que él vivió en el pasado y un poco a dibujar otra que surge en el presente. Está ubicado previo a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Por qué ubicarla en ese tiempo? Sí, está en las puertas en el 1939. Pues la idea era tener un conflicto externo, porque yo siempre tengo mucha tendencia al conflicto interno, más introspectivo de los personajes, más el lugar, en el momento equivocado, bueno, más reflexivo hacia adentro, digamos. Y entonces me parecía interesante como situarla en un contexto conflictivo que finalmente también, digamos que rompiese, ¿no? Un poco ese más bien del vínculo. entorno, porque sí. En realidad ellos, Claro. ya tan grande, tampoco tenía mucho que ver con la guerra, me imagino. Sí, pero bueno, digamos la historia de amor que vamos atrás en el tiempo para recordar, que sí que surge un poco ahí, ¿no? A las puertas de la Segunda Guerra Mundial, pues este contexto me daba mucho juego. Claro. Escribir una novela tiene eso de imaginarte y ver a los personajes. ¿Te los imaginabas así como terminaron siendo o la novela va en otros procesos de cambios de cada uno de los personajes? No, yo creo, o sea, tienes que saber todo lo que va a pasar en una novela, o al menos a mí es lo que me funciona, pero también la novela tiene que ir cogiendo como textura y densidad y para eso necesita tener vida propia y poco a poco, ¿no? De hecho, luego normalmente tienes que arreglar un poquito el comienzo porque ahí a lo mejor no conocías tanto a los personajes como terminas conociéndolos cuando llegas al final. Y a mí me gusta dejar espacio, ¿no? Un poco para esto que comentamos, porque, no sé, como que le da vida. Deben ser dos formas, ¿no? La forma de pensar el personaje desde el principio y amoldar la historia al personaje o cuando se va haciendo el personaje, ¿no? A medida que corre la historia. Hay un momento en el que ya ves al personaje y sabes exactamente cosas que obviamente no describes en la novela, sabes cómo camina, cómo es el tono de su voz, cómo se mueve, sus gestos, tú lo ves, ¿no? Y entonces como que tienes que dejar también, ¿no? Que vaya avanzando y hay cosas, ¿no? Que ya las haces y no sabes ni por qué, ¿no? Es porque tú ya lo ves en tu cabeza. Lo ves moviéndose. Sí. Esto hablábamos un poco que estás en el proyecto también de otra de tus novelas. Arranca ahora en proceso de filmación con Netflix. Me imagino que uno ya en la cabeza tiene como lo audiovisual del libro, ¿no? Más allá que se concrete o no, le ves la vida, le ves cómo se mueve la novela. Claro. Sí, sí, tú tienes que saber todo, ¿no? Como un poco te imaginas, hasta cómo huelen, hasta cómo te pasas como mucho tiempo, ¿no? Más de un año conviviendo con esos personajes en tu cabeza. Entonces no puedes tenerlos desdibujados, ¿no? Yo creo que la clave está en que sean lo más humanos posible para que luego puedas plasmar esto. Y luego,
claro, esto también nos pasa cuando leemos a veces, ¿no? No somos conscientes, ¿no?, de por qué, pero en realidad en nuestra cabeza lo estamos viendo todo como si fuese una película. Y por eso creo que luego cuesta tanto cuando de pronto hacen a veces una adaptación, porque cada persona... a mí me pasa que incluso a veces un personaje te han dicho que es rubio y da igual. Claro. Tu cabeza es moreno porque yo ya lo he colocado así desde el principio y no dejo. Y entonces tú lo haces a tu, bueno, a tu imaginativo. En esto del y proyecto luego... de Netflix, ¿te pones en esa situación? Dices, no, el actor tiene que ser así o la actriz tiene que ser... ¿Te metes en el physique to role o no? Pues mira, a mí no me importaba tanto el aspecto físico. De hecho, yo les dije, digo, yo digo, lo que os pido es que no tiréis, ¿no? Porque esto a veces pasa y es verdad. Digo, no tiréis por poner a un chico guapo, una chica guapa. Digo, no, digo, a mí me importa más, digo, para mí es súper importante. Yo les decía, ella tiene que tener una mirada compleja y como muy punzante. Y esto de que tú veas a alguien y que tenga como fuerza, como personalidad... o el carisma a veces, ¿no? Yo creo que es más determinante a veces que el decir, no, pues los ojos exactamente eran grises y tienen que ser grises. Claro, total. No, importa mucho más la esencia del personaje. Bien. Alice, en realidad, Alice, te conocemos ahora, ¿no? Después de Sí. ¿Cuánto tiempo hace? Porque en realidad usabas otro nombre para tus novelas, para firmar tus novelas, ¿o no? No, o sea, no, ha sido al revés. ¿Hace cuánto? Como que los últimos 14 años, Ajá. o sea, no, en esta novela lo que pasa es que he puesto como cuál es mi nombre porque ya todo el mundo lo sabía y era como, Claro. bueno, pues ya lo pongo entre paréntesis. Pero ¿por qué usar un nombre que no era el tuyo? Porque al final yo cuando empecé no tenía ningún tipo de expectativa, tenía 20 años, hace casi 15 años subí una novela a Amazon que acababa de aterrizar en España, que no lo conocía nadie y yo pensaba que no iba a leer nadie y entonces la dejé ahí y a los 2 meses me contactó una editorial pequeñita de allí y me dijo que quería sacarlo al año siguiente en librerías. Y un poco ahí arrancó todo, pero también ha sido súper paulatino, como que los primeros 6, 7 años yo seguía trabajando, esto era como un hobby, lo tenía súper secundario. ¿Trabajabas en marketing? Sí. Y bueno, y era algo que estaba ahí, pero que no le daba importancia, ¿no? Y además no me gustaba el tema de la exposición, de como toda esta parte, ¿no? O sea, yo solo quería escribir y que fuese algo mío y ya está. Y aquí estamos. Y ahora te trae al mundo entero, te Sí. abre las puertas del mundo y Ya. ahora llegaste a Uruguay. Hoy vas a tener una tarde de firmas. Sí. ¿En dónde? Pues ahora El mismo no me lugar. acuerdo exactamente del lugar. ¿Cómo? En Sí. Sinergia Faro, ahí está. ¿A qué hora es? A las 7, a 19 horas, Sinergia Faro, vas a estar ahí firmando este libro que dará el amor. Me imagino que un montón de gente que seguramente esas que te habrán escrito, te habrán mandado mensajes, leí tus novelas y ahora vas a poder conectar con el público del Uruguay. Sí, tengo muchas ganas. Ayer salí a dar un paseíto, subí una foto y me escribieron muchas. Mañana voy, mañana nos vemos. Igual. Qué lindo, qué lindo. Todas las librerías, me imagino que ya debe estar el libro. Así que pueden acceder a él y obviamente para nosotros es un placer recibirte. Cuando quieras, esta es tu casa. Mil gracias, igualmente. Muchas un placer. gracias, muchas gracias.